¿Alcanza con una macroeconomía estable para que Argentina ingrese a la senda del progreso y al crecimiento sostenible? Bueno, esa parece ser la hipótesis del presidente Javier Milei. Presentó el presupuesto 2025 en el Congreso y la idea central es macroordenada, déficit cero, como el eje ordenador de una Argentina que puede entrar así al crecimiento económico y al progreso. Pero ¿es tan así? ¿Qué dice la experiencia de otros países de la región? Por ejemplo, el caso de Perú. ¿Por qué ese país que tiene una gran estabilidad macroeconómica y se convierte, por ejemplo, en un caso único, 27 años con inflación anual de un dígito? Es el líder de la región por esa bajísima inflación, una envidia para los argentinos. Y sin embargo, 70% de informalidad laboral. ¿Qué pasa con una macroeconomía cuando es estable? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con un especialista en estas cuestiones. Me refiero al economista Piero Ghezzi. Muchísimas gracias, Piero, por estar hoy aquí en la repregunta. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Bueno, Piero Ghezzi está desde Lima contestando esta entrevista, participando de la repregunta. Es el hombre indicado para pensar estas cuestiones porque, bueno, fue ministro de la producción del Perú entre 2014 y 2016. 2016, Piero, ¿me equivoco o está Sí, bien? Y está bien, sí. 2016, bien. Además, es un experto en desarrollo productivo, en macroeconomía y en finanzas. Es un hombre de los mercados. También ha estado más de 15 años en las headquarters de las principales compañías vinculadas con el mercado. Por ejemplo, el Deutsche Bank, donde fue jefe de estrategia de deuda externa para mercados emergentes. Y también en Barclays Capital, donde fue jefe de investigación de mercados emergentes y jefe mundial de estudios económicos de esa organización con sede en Londres. Y es autor de varios títulos, uno de ellos muy elocuente, ¿qué se puede hacer con el Perú? Pensando este modelo. Y el último, el Estado productivo, una apuesta para reconstruir la relación entre mercado y Estado en el Perú de la pospandemia. Piero mencionaba este récord que ha batido Perú, que se convirtió en el país líder en cuanto a su éxito en sostener una economía de un solo dígito anual, me estoy refiriendo, desde hace 27 años. Llevaba lideraba ese rango en Chile, ahora lo lidera Perú, con una inflación interanual en agosto de 2%. Entonces aquí la gran pregunta es primero entender cuáles son los indicadores macroeconómicos de Perú hoy y esa serie histórica para entender el grado de estabilidad de esa macroeconomía. El Perú lanza su programa de estabilización el año Fujimori, en agosto del año 90. Veníamos de una inflación, digamos, que terminó el año, de hecho, en 7.600%. Se requirió un ajuste fiscal monstruoso, un ajuste de precios relativos, un déficit cero, un comité de caja, provisión de que el Banco Central emita dinero para financiar al gobierno, ¿no? Que fue radical. Pero Más el proceso de monstruoso, el ajuste más monstruoso que el que lleva adelante el presidente Milei, que considera que es el ajuste más grande de la historia mundial. En ese momento, digamos, el Perú enfrentaba gravísimos problemas. No lo quiero comparar con Argentina, cada país tiene sus peculiaridades, pero estamos hablando de una recaudación fiscal de 4% del PBI. O sea, era imposible, no había dinero para gastar, estaba completamente licuado el ingreso público, se tuvo que digamos, aumentar tarifas de combustibles 30 veces, ¿no? En el programa de 1990, y sin dólares, sin reservas monetarias, con pocos dólares, lo que obligaba a hacer un programa híbrido entre ancla cambiaria y ancla monetaria. Tú mencionas 27 años. Eso nos lleva a 1997. El programa de estabilización peruano comenzó el 90. O sea, nos duró muchos años de una consistente y continua política de estabilización y de coordinación de Claro. la política monetaria y fiscal para poder llegar al single digit. Pero Perú el 91 tenía 140%, después 60, 40, fue un proceso Ujú. progresivo de reducción inflacionaria en la ausencia de un ancla cambiaria. A veces es más fácil, digamos, que las expectativas se anclen alrededor de un tipo de cambio y que todo el mundo fije precio alrededor de ello. El Perú, al no tener reservas,
y al tener Claro. otras restricciones para no poder hacer digamos, fijar un tipo de cambio demasiado alto, tuvo esta política más progresiva, pero consistente en una construcción de institucionalidad. O sea, lo que ocurrió fue una misión de reducir la inflación que tomó varios años, hubo contratiempos, altibajos, ¿no? Y eventualmente, pues, se combinó también con una apertura importante a la economía, porque no es solamente la inflación, sino que la economía peruana era muy poco competitiva, muy cerrada, muchos subsidios, protegida, balanza de cuenta de capitales y cuenta corriente cerrada, ¿no? Entonces, fue una privatizaciones, fue un proceso largo que combinó la estabilización económica con las reformas estructurales, que a su vez fue ayudada por la captura de Mael Guzmán, ¿no? O sea, el Claro. Sendero Luminoso había sido un fenómeno importantísimo en el Perú de los 80 y comienzo de los 90, ¿no? Entonces, esos tres fenómenos vienen de la mano. Difícil decir qué cosa fue más importante, ¿no? Pero todos contribuyeron claramente. Y al día de hoy, ¿cuáles son esos indicadores claves como el de inflación o el de crecimiento en Perú? Claro, digamos que el proceso de crecimiento fuerte peruano ya se agotó. En este momento estamos hablando, o sea, el Perú creció bastante entre el 93 y el 98, vino la crisis, volvió a crecer en la década de 2000 y ahora estamos hablando de un crecimiento alrededor del 2% en términos de crecimiento más estructural, más de mediano, largo plazo, ¿no? O sea, ese boom inicial que fue ayudado por varios factores y el último por el boom de commodities ¿no? del comienzo de la década previa, o del 2000, a partir del 2002, 2003, más o menos que se agotó. Ujú. Y ahorita tenemos una macro que es como el último bastión, digamos, ¿no? El país ha venido, yo creo que en un declive continuo en los últimos años, donde la política hasta hace poco no se había metido a la macro. O sea, Ujú. había tal consenso sobre la importancia de la política fiscal y monetaria, sobre todo estable y ortodoxa, que incluso cuando entra Pedro Castillo, una de las De primeras izquierda, medidas es claro. certificar a Velarde, ¿no? Claro. Que es, Ahora, digamos, quiero antes que avances sobre la evolución de ese modelo, quiero detenerme en la parte fuerte de ese modelo, ¿no? Porque sin duda un crecimiento de 2% comparado con el 4 y pico de promedio anual que venía arrastrando durante casi 2 décadas, o entre 4,5, 4,2, 3,2 de promedio, ¿no? Estoy diciendo, parece bajo, pero para la Argentina podría ser interesantes. Me llamó mucho la atención que dijeras que en los años de Fujimori hubo una construcción de institucionalidad, porque todos sabemos el impacto que tuvo en la institucionalidad política la presidencia de Fujimori. ¿Te referís a la institucionalidad del Banco Central con la a la, autonomía del Banco Central en la Constitución del 93? ¿A eso puntualmente? sí, a la institucionalidad macroeconómica, digamos. Ujú. Crecimiento de capacidades en el MEF y en el Banco Central, en la Superintendencia de Banca y Seguros y en algunas entidades públicas particulares, ¿no? Pero claramente un banco central claramente desprestigiado en el año 90 es un banco central que empieza a ganar capacidades, a hacer cosas mejor, eso, a atraer mejor más talento y eso genera un círculo virtuoso que permite que algunos años después sea una entidad muy respetada y luego, digamos, y con una continuidad de funcionarios, ¿no? Claro, Que han estado años. O sea, Julio Velarde estaba en el Banco Central el año 90. O sea, estamos hablando de una claro. continuidad Y es importante, ¿no? presidente desde 2006, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. No importa si gobiernos de extrema izquierda, de centro, de derecha, no importa si pasan 5 o 6 presidentes en 5 años, Julio Velarde continúa. Sí, eso hasta Ahora, ahora. sí, Imposible eso, predecir. Eso a ver, hasta ahora, ¿no? Digamos, hasta ahora. Es imposible predecir qué va a pasar por un tema de edad, ¿no? Del tiempo que ha estado Julio Velarde en el claro. cargo y también por un tema de que ese, ese minar, ¿no? Y el declive del país poco a poco también empieza a impactar el déficit fiscal, la cifra puede ser 4% este año, ¿no? Y un país que ha tenido una reducción muy importante de deuda a producto, con grado de inversión, ha empezado a ver, digamos, que las agencias de rating agencies empiezan a reducir la calificación, cambiar los outlooks, etcétera, ¿no? Entonces Ujú. empieza a haber, digamos, una reversión donde lo más sólido, que ha sido lo macro,
por mucho tiempo empieza a verse afectado porque no puedes tener una cosa muy buena en medio de tantas cosas malas que han pasado en términos de la política, la Claro. corrupción, etcétera, ¿no? Ahora, dijimos 27 años de, por ejemplo, una inflación de un dígito. El presidente Milei y toda su visión de país pasa por ordenar la macro como la causa de un proceso económico que lleva al crecimiento, a salarios reales altos y una mejor calidad de vida. ¿Cuál es la experiencia, cuál es la lección que da Perú en ese proceso tan sostenido de una macro estable? ¿Por qué esa macro tan estable, que sigue estable en los términos, por ejemplo, de la inflación, no termina de consolidar un crecimiento sustentable? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque en realidad una macro sólida y estable es una condición, como decimos, ¿no? Necesaria para tener un proceso de crecimiento sostenido, pero no va a ser suficiente. Claramente ha sido un factor fundamental e innegociable. O sea, creo que a lo que llegamos el Perú en el año 90, la conclusión, los peruanos, a un consenso que tener una macro y una baja inflación y bajo déficit fiscal y evitar la maquinita era algo a lo que teníamos que llegar sí o sí. Y creo que ese consenso se logró y se ha mantenido por muchísimo tiempo. Y eso te ayuda a impulsar el crecimiento sin ninguna duda, pero no va a Ajá. bastar. Es evidente que no basta. De hecho, las reformas estructurales que se hicieron de apertura de la economía, apertura comercial, digamos, inserción al mundo, tratado de libre comercio, privatización, también contribuyeron de manera importante a ese crecimiento. Pero nuevamente, los modelos y los problemas van cambiando y las soluciones tienen que irse adecuando a las nuevas, digamos, a los nuevos problemas. Los errores que cometen los países a veces es encontrar algo que funciona y creer que ya llegó a la perfección y no hay nada más que cambiar. Y los problemas cambian y hay que ajustar las políticas públicas a esos problemas distintos, ¿no? Piero, una macro estable es una condición necesaria pero no suficiente, pero es la condición necesaria para un primer proceso de crecimiento. Ante una macro inestable no hay crecimiento posible. Una macro estable da un primer rebote de ese crecimiento. ¿Esa sería la lógica? Sí, y creo que es innegociable. O sea, digamos, en este momento, o sea, en el Perú en el 90 lo más importante era reducir la inflación a un nivel manejable para que los Claro. esfuerzos y energía de los agentes y de los actores privados estén más en la parte productiva, no tanto en la especulación, ¿no? De hecho, el Perú hasta ahora, a pesar de ser una economía bastante dolarizada, tiene un tipo de cambio, digamos, que no fluctúa demasiado. Entonces, Claro. el tema especulativo digamos, no es que la gente está pensando dónde está el tipo de cambio, digamos, no es una variable tan importante y esas energías se abocan a temas productivos, ¿no? Ahora, ¿por qué si tuvo esta macro muy estable durante casi 3 décadas, con esos indicadores tan envidiados por nosotros, el factor informalidad laboral es tan crítico? 70%, puede haber unos puntos abajo, pero siempre ronda esa cifra. ¿Qué pasó que esa macro estable, esos rebotes de crecimiento, esas mesetas de crecimiento que se lograron por correcciones de esa macro, no generaron empleo de calidad? No generaron suficiente empleo de calidad, diría, ¿no? O sea, A lo ver. que está ocurriendo claramente es que hubo un boom de inversiones, un boom de crecimiento, y eso generó empleo en ciertos sectores. Digamos, el sector agroexportador peruano, por ejemplo, es un claro caso de 300.000, 400.000 empleos directos únicamente generados que no existían, ¿no? Como consecuencia de buenas políticas públicas, incluida la estabilidad macro, ¿no? Pero lo que ocurre es, claramente hay un aumento de oferta laboral y no hay suficientes sectores económicos que permiten, digamos, a incorporar a esos trabajadores. Entonces, lo que ocurre es que ya para una mayor inclusión productiva, si quieres, o sea, incluir a más trabajadores al sector moderno de la economía, requieres otras políticas públicas, mucho más microeconómicas, y la macro, digamos, transversal no alcanza, ¿no? Contribuye claramente, por ejemplo, el proceso de incorporación de infraestructuras, ¿no? Y temas transversales, pero hay que ir a temas más específicos a los sectores. ¿Dónde aprieta el zapato en tal sector y cuáles son las políticas públicas requeridas para poner en valor
sectores económicos. Y creo que ese es el pensar que puedes quedarte, digamos, a niveles únicamente horizontales, sin ningún, digamos, enfoque específico en política pública. Creo que es una idea errada. Eso no significa que el Perú en los 90 no había que tener básicamente políticas transversales. O sea, lo primero es ordenar la casa, abrir la Claro. economía, permitir que el sector privado compita, y después, y eso tuvo muy buenos resultados. Lo que ocurre es que cuando en algún momento en los 90 debió haberse, y el 2000, digamos, haberse ya ido a un tema más microeconómicamente, ¿no? De brocha fina, ¿no? Ahí no se hizo ese trabajo mucho más Ujú. importante, que era necesario para justamente poner en valor más sectores, generar más puestos de trabajo e incorporar a más peruanos a la formalidad. Ante la ausencia de empleo, se autoemplean en Claro. microempresas formales, pues, ¿no? Ahora, Piero, viendo el caso de Perú, una preocupación, un desafío que se le presenta a Argentina es este. Argentina tiene hoy, aún con su fuerte crisis económica, macroeconómica, histórica, mucho menos informalidad, 40, 44% de informalidad, no llega al 50%. Entonces, la gran cuestión es una política macroeconómica como la que ha logrado Perú, traída a la Argentina, la apertura comercial y de inversión que tiene Perú traída a la Argentina. Si no se focaliza en las pymes con trabajo de calidad en ese sector que emplea tanta gente, el principal empleador en la Argentina son las pymes y no las grandes corporaciones, corre el riesgo de repetir las consecuencias más negativas del modelo peruano con este grado de informalidad alto del 70%. Es difícil comparar países, pero creo que un fenómeno transversal a nivel mundial es que los sectores modernos de los países no están logrando generar suficiente empleo para emplear a la población. O sea, no hay suficiente Ujú. empleo de calidad en general en el mundo, y por eso priman muchas MIPES, algunas o muchas que son de subsistencia, residuales y sin mucho potencial. Entonces, Ujú. creo que y en servicios y comercio. Entonces, creo que este problema es bastante transversal y va a requerir, digamos, políticas finas, que van más allá de lo macro. Yo diría que si uno tiene que hacer una predicción, digamos, con su margen de error importante que tiene que Sí. tener, la escalación macro, la apertura de la economía va a tener impacto importante en el crecimiento de Argentina en los próximos años. No va Ujú. a bastar. La experiencia peruana en muchos países muestra que no basta. No va a bastar para incorporar a muchísima gente en la formalidad. Y los cambios tecnológicos, ¿no? En el mundo están llevando a demandar menos empleo. Entonces tenemos que ir contra una ley de la gravedad, así que es una fuerzas que complican la generación de empleo, de buen empleo, empleo de calidad, ¿no? Y eso requiere más del Estado, más del gobierno, del sector privado, más de la colaboración público-privada también, ¿no? Señalás y destacás el factor bueno, de las reformas estructurales, de desregulaciones y de la apertura. ¿Pudo haber habido un impacto en la matriz productiva peruana a partir de esa apertura y esas transformaciones, esas reformas estructurales, en el sentido de que se favorecieron a sectores menos tomadores de empleo, menos dadores de empleo? Lo más importante, creo, de la apertura es que volvió al sector privado mucho más competitivo, productivo, interesado, digamos, que requería competir con el mundo. En vez de estar pensando en prebendas y buscar un arancel que prohibiera la competencia ¿no? de importaciones, se puso a competir. Entonces, incluso el sector industrial peruano, que estaba acostumbrado pues, al proteccionismo, se puso a competir, y eso creo que es indudablemente favorable y positivo, y eso no ha cambiado hasta ahora, ¿no? Entonces, sí queda claro que ese tipo digamos, de políticas públicas ayudó muchísimo a la generación de empleo. En el Perú, un sector dominante que no genera tanto empleo es la minería, No ¿no? genera Y tanto empleo, pero es importante para la inversión en Perú. absolutamente, para Ujú. las exportaciones, para el ingreso fiscal. El reto es cómo convertir los recursos de la minería en desarrollo económico, porque Claro. la minería en el Perú ocurre justamente en zonas económicas más pobres, en el Ande, ¿no? Más lejos de Lima, en las alturas, donde no hay muchas actividades productivas alternativas, pero sería una locura pensar que el Perú puede desarrollarse sin poner en valor la minería.
sobre todo en estos tiempos donde la demanda, por ejemplo, de cobre, pues para los cambios de la matriz productiva relacionados con el tema climático son fundamentales y Perú Claro. tiene una oferta increíble de cobre. Entonces, la minería en el Perú fue importantísima, ha sido un driver de crecimiento con efectos directos e indirectos, pero esperar que la minería misma genere empleo por sí mismo va contra, digamos, el modelo digamos, la estructura productiva de la minería. Hay un caso muy interesante en Perú que es realmente curioso y es interesante por las implicancias que tiene a la hora de la pregunta cómo fue que sucedió, que es el de Inca Berries, un gran exportador de arándanos que convirtió al Perú en el primer exportador de arándanos en el mundo, desplazó a Chile y a Canadá de esa posición. ¿Cuánto de ese fenómeno, si lo podés mensurar, tiene que ver con la inversión privada y cuánto con políticas públicas? Yo creo que es importante entender que lo que ocurrió fue un boom agroexportador, digamos, que comienza a fines de los 90, se consolida en este siglo, de frutas y hortalizas en el Perú, ¿no? Donde primero comienzan los espárragos, después las uvas, las paltas, y la última gran estrella fue el arándano, ¿no? Un producto que en teoría no se podía cultivar en, digamos, en climas más no, tropicales como la costa peruana, y todo este boom agroexportador en realidad fue consecuencia de una serie de políticas públicas importantes, por ejemplo, grandes proyectos de irrigación, ¿no? El fortalecimiento del SENASA, creación y fortalecimiento del SENASA, o sea, que Ujú. abre, ¿no?, los mercados de exportación, tratados de libre comercio que permiten Perú exportar arándanos a China con arancel cero, ¿no? Y una ley de promoción agraria que permite un mercado laboral más flexible para la contratación en el agro, dado que es por naturaleza es estacional, ¿no? Una combinación de políticas públicas que fue, digamos, lo que terminó este boom de agroexportación y permitió que el desierto de la costa peruana digamos, se llenara de campos de altísimo nivel de productividad y, digamos, y muy competitivos a nivel mundial. Dentro de ese contexto es que se da el boom del arándano, que es el último gran recuerdo donde Perú en pocos años pasa ¿no?, de ningún lugar a ser el principal exportador de arándanos en el mundo, de lejos y sin ningún país que pueda competir, entre otras cosas porque tiene una capacidad para crecer arándanos en 7, 8 meses. Entonces un arándano plantas hoy y en 8 meses estás exportando. Eso no se da en ningún lugar. Digamos, los grandes pioneros en el arándano peruano, por el lado de lo que sería pues la domesticación, de domesticar o llevar Adaptar. a la realidad peruana, adaptar a la realidad peruana variedades de otros países, fue Incas Berry, sí, trajo variedades de Carlos Gereda, un joven en ese momento empresario peruano, va a Chile, consigue variedades y encuentra que se adapta bien al Perú, a las condiciones de la costa peruana desértica. En teoría no debería crecer, pero creció muy bien y Ujú. lo vende a Camposol, que es más bien el líder productor. Incas Berry ha sido el líder, digamos, en términos de traer la El genética, innovador. innovador, el pionero, pero en términos agrícolas, el gran pionero exportador peruano es Camposol, y poco tiempo después Talsa pasó todo lo que... Piero, esa genética que trae desde Chile, ¿era habitual que pudiera aceptarse y se pudiera permitir en términos legales la importación de otro tipo de especímenes de una fruta o de Claro. una hortaliza? Una ventaja ha tenido la agroexportación peruana es que se puede importar genética de otros países con relativa facilidad y eso ha Ujú. generado, digamos, le ha dado una ventaja comparativa. Y lo que se ha hecho en los últimos años más bien es, ya una vez que adaptas variedades de otros países a las condiciones locales, es generar ya genética local. Lo que se ha vuelto el Perú es un país donde ya algunas empresas, incluidas Incas Berry, han generado genética local con variedades adaptadas a las condiciones locales, Claro. y el hecho de que crezca todo tan rápido permite que los learning cycles sean muy rápidos. Entonces tú no tienes que esperar 3 años para ver qué pasó, porque todo crece en 8 meses. Entonces los ciclos de aprendizaje se acortan y eso permite hacer una innovación mucho más dinámica, profunda, con mayor conocimiento y adaptación, ¿no? Y eso ha sido también muy interesante y permite entender también cómo un sector que se podría decir un sector de recursos naturales tradicional, como la agricultura, puede ser un sector muy moderno,
Claro. ¿Cómo no deberíamos pensar América Latina al final tiene ventajas competitivas de recursos naturales? Tú lo que quieres es construir una economía del conocimiento sobre la base de tus recursos naturales, no dejar de lado tus recursos naturales y denigrarlos y decir pues, que no, que son parte de un modelo atrasado. Más bien al final estas empresas agroexportadoras de la costa son fábricas. Solo que en vez de producir celulares, producen arándanos, mangos, uvas, ¿no? Pero son economía absolutamente moderna, procesos productivos innovadores y modernos, ¿no? La última cuestión, como una síntesis, dirías que el caso de Incas Berries aprovecha lo mejor de esas políticas peruanas, del Estado peruano, en el sentido de que se funda en la macroeconomía, pero además hay una política muy micro del sector agroindustrial del arándano con esta expansión de las tierras cultivables, al modo en que los israelíes aprovechan el desierto. Sí, yo diría que de manera más general incluso, A ver. el boom exportador peruano es el mejor ejemplo de cómo haciendo política pública de la buena, sin ideología, tratando de resolver los problemas que afectan a un sector, puede llevar a encontrar un sector que no existía. O sea, de la nada a 10 mil millones de dólares de exportaciones en pocos años, de no existir en el sector básicamente, a ser el primer exportador del mundo de arándanos, el segundo de uva, el segundo de palta y you name it, ¿no? Y es resultado de, obviamente, condiciones naturales, un sector privado altamente, digamos, que estuvo a la altura, pero ha ayudado y apoyado y facilitado por una política pública de calidad, ¿no? Interesantísimo, Piero. Muchas respuestas para, bueno, seguir pensando el caso argentino desde estas orillas. Te agradezco muchísimo por estar hoy en la repregunta. Muchísimas gracias, Luciana, por la invitación. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.